Uri López 377 dice, soy guardia nacional y soy cristiano, dice. Le podría preguntar qué piensa de que le quiten la vida a un delincuente, pues. O sea, ¿cómo entra eso en el tema cristiano? Pues la verdad es un tema muy delicado, ¿no? Bíblicamente, o un cristiano o ninguna persona, ningún individuo tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, ahí tiene que ver mucho la conciencia de la persona. Por ejemplo, yo entiendo que un militar, su trabajo es enfrentar a los criminales, enfrentar a diferentes tipos de personas que dan problemas en la sociedad. A los chicos malos, pues. Sí, a los chicos malos de la sociedad. Y sabemos, y yo creo que tienen reglas, ¿no? Y sabemos que deben de tener reglas en los cuales ellos, hasta cierto punto, si su vida o su vida está en peligro, hasta cierto punto ellos pueden limitarse de no dispararle a una persona, aunque sea un criminal, sea lo que sea, sino tratar de preservarle la vida hasta que pues de plano ya digas tú, ya estaba en riesgo mi vida y pues tuve que defenderme. Ya, por ejemplo, ya depende mucho de la conciencia que hayas tenido o de la escena que hayas vivido en el momento, porque al final de cuentas es un trabajo y una responsabilidad que tú tienes, aunque mi recomendación como pastor sería para una persona que es cristiana, pues que tuviera otro tipo de empleo, donde no se viera la necesidad de quitarle la vida a una persona, porque nosotros estamos profesando una fe donde estamos salvando vidas, No quitándolas. no quitando vidas. Entonces, yo respeto, ¿no?, el trabajo de cada persona. Incluso debe de haber muchos militares que son cristianos y que a lo mejor tienen un punto de vista personal acerca de las cosas, y es respetable, ¿no? Y como también son cosas en las cuales, como te digo, entra ya la conciencia, pues, porque pudieras tú a lo mejor decir, tenías la oportunidad de preservarle la vida o de controlar la situación, o tal vez sentiste que se iba a salir de control la situación y tuviste que actuar, es tu deber. Pero pues en mi caso, yo como cristiano no le recomendaría a un cristiano que estuviera en un tipo de trabajo de eso, sino que buscara otro lugar para poder profesar la fe que tenemos con toda libertad. Mira, ahora sí que aquí entra, gente, para la racita que ha llegado a este punto del video, aquí entra qué tiene que ver el cristianismo con las Fuerzas Armadas, ¿no? En lo personal, vamos a hablar un poquito, para que alguien le pueda quitar la vida, o sea, un militar le pueda quitar la vida a alguien, es cuando entra la legítima defensa de que yo como militar, mi vida esté en peligro ante el agresor, ¿no? Ahí es cuando uno ya no hay necesidad de recibir ninguna orden para poder accionar. Cuando tú ya sientas que tu vida está en peligro, uno pues ya tiene que accionar. Pero aquí también entran muchas recomendaciones y les voy a contar una experiencia así para que no se me vayan a ir. Las recomendaciones de que las Fuerzas Armadas no necesariamente se centran en el servicio de las armas. ¿Cuáles son los servicios? La infantería, la caballería, la artillería, los blindados y zapadores. No se centra nada más en eso. Dentro de las Fuerzas Armadas también existen muchos servicios que están aparte de las operaciones, ¿no? Pero les voy a decir algo, muchas veces, y yo lo veo así, ¿no?, de que si tú eres alguien entregado a Dios, Dios siempre te va a librar de una situación que tu vida corra peligro. Otra cosa, yo en mis tiempos, en un CAR, yo tuve un comandante de unidad, un coronel, que él era pastor, él era cristiano, un coronel de infantería. La gente que nos ve, el personal que llega aquí o los que ya nos siguen, que son militares en el activo, retirados, desertores, lo que sean, ese elemento, un coronel, era táctico, no era diplomado. Entonces él siempre anduvo en operativos. La verdad, ¿cómo lo alcanzó Dios? No lo sé. Pero lo que sí sé es que por medio de él
teniendo a más de 600 hombres a su mando. Nosotros en un adiestramiento que tuvimos a nivel unidad, y esto es algo que dentro de las Fuerzas Armadas, y lo digo con todo respeto y el reglamento lo dice, es algo que no es permitido que se hagan cultos o reuniones religiosas dentro de una institución, ¿no? Pero él, por su grado, por ser comandante y por tener una antigüedad, porque era una persona con más de 30 años de servicio, prácticamente a él le dieron ese, como se le podría decir, como que se hicieron a la vista gorda en el lugar donde estábamos nosotros, porque el comandante de ese centro donde estábamos tenía conocimiento de lo que el coronel hacía, pero pues eran antiguos, pues eran antigüedades, se conocían ellos de hace mucho tiempo. Y créanme, gente, que hay mucho personal, compañeros que desgraciadamente se involucran en muchas cosas, no tanto que se involucren con los chicos malos, sino que se involucran y caen en el tema de consumir sustancias que no son bien para nadie. Entonces, mi coronel, te platico, él evangelizaba, él oraba, él les decía, ¿sabes qué? Acércate, tienes problemas. Igual de actuar como un comandante, ¿sabes qué? Dale un antidoping, si sale positivo, si entra, dale un consejo de honor y dale su baja, ¿no? Él al contrario, ¿sabes qué? Oraba por él, con la finalidad de que pues lo alcanzara Dios y dejara de buena manera lo que son los vicios. Entonces, la verdad, yo pienso que sí es importante que debe de haber pues alguien cristiano en cualquier parte, ahora sí que donde esté en la sierra ya refundido, alguien, porque mis compañeros, siempre está alguien que tiene depresión, alguien que pues que tiene problemas de dinero, que tiene problemas con su esposa, con sus hijos, siempre tenemos problemas. Yo creo que tener a una persona cristiana que nos apoye moralmente es muy, muy importante. Y en este sentido a la pregunta, porque todo va relacionado a la pregunta de este guardia nacional, pues hermano, si no quieres andar con los chicos malos, pues reclasifícate un servicio. Hay servicios desde cocinero, que estés administrativo, o sea, hay muchos servicios que te alejan un 80% de las operaciones. ¿Sí me entiendes? Dice este elemento, ¿por qué se instruyen doctrinas religiosas en instituciones federales laicas? ¿Qué puedes decir a esa pregunta? Pues yo no sé si se esté refiriendo a instituciones federales, por ejemplo, al ejército o al gobierno, pues no sé si esté refiriendo a ese tipo de instituciones, pero a lo que puedo entender, por ejemplo, es que, por ejemplo, cuando una persona de la iglesia que pertenece a un liderazgo en la iglesia sin tener alguna preparación, a lo mejor una licenciatura en teología, por ejemplo, que te da el amplio conocimiento de interpretar las escrituras o de una manera correcta o más apegada a lo que Dios está transmitiendo a través de la escritura a la sociedad y a la humanidad durante todos los tiempos. Entonces, pienso que el no tener el conocimiento o la preparación ha sido la causa de muchos problemas dentro del cristianismo, de donde han surgido los dogmas religiosos, como te comentaba al principio, donde han surgido enseñanzas mal fundamentadas o que se hicieron desde un punto de vista personal, cuando la Biblia tiene sus reglas de interpretación. No podemos interpretarla de una manera personal o tener una interpretación personal y así transmitirla a la gente, porque al final de cuentas puede funcionarte y puede ayudar a la gente, pero al final de cuentas si es algo que no está bien fundamentado, lo van a cambiar, y cuando vengan los cambios van a surgir los problemas, las divisiones dentro de las iglesias. Por eso es importante que cada líder en las iglesias se prepare y tenga la preparación para poder ejercer una función dentro de la iglesia
que más que nada que sería en la enseñanza y en la doctrina de la palabra de Dios. No, ok. Ahí te va la otra. Yo creo que con esta vamos a concluir, porque esta sí va a estar medio larga. Por ejemplo, dice Beta Emiliano, pues va junto y dice, son dos preguntas las que hace, te voy a leer las dos. Dice, soy cristiano, dice, y a mi familia no le agrada la idea de ser militar. ¿Qué les puedo decir? Y también eso es relacionado a la misma pregunta, también pregunta, ¿cómo le explico a mis padres que la profesión de soldado es bien vista en la Biblia? O sea, ¿cómo les puede decir él, convencerlos pues que lo dejen ser militar? Es que probablemente se lo dicen por lo que comentábamos hace un momento, en que a veces te ves en la necesidad de atentar contra la vida de otras personas. Entonces, el profesar la fe cristiana, nosotros estamos hablando de salvar vidas y no de quitar vidas, como comentábamos hace un momento. Entonces, es difícil poder recomendar a una persona que se encuentra en el hecho cristiano, en la familia cristiana. En el hecho cristiano, de decirle con libertad, no, pues no pasa nada, esté ahí, aunque es el deber de, si te ofrece a alguien, pues lo matas o no. Pero también está la otra parte, como dices tú, no solamente está donde las funciones de donde están con las armas, sino que hay muchas funciones, hay enfermeros dentro del ejército, hay cocineros, como comentabas, hay puestos administrativos y infinidad de cosas que hay, de funciones que hay por hacer dentro de una institución militar. Pues mira, yo te voy a decir algo relacionado a esto, y eso me pasó a mí cuando yo quise causar alta, ¿no? Desgraciadamente el ejército o el tema militar anteriormente siempre ha sido algo que nadie sabe hasta que estás dentro o conociste o conoces al amigo de un amigo que es soldado y medio te platica las cosas. Entonces la perspectiva que tienen la mayoría es de que voy a ser soldado, vas a ir a combatir la delincuencia, vas a andar ahí tirando con plomo, armas, tirando balazos. Eso es lo que mucha gente tiene, esa perspectiva de las Fuerzas Armadas, de que vas a andar en combate siempre, y que vas a perder la vida prácticamente, porque a mí me lo dijeron, no te metas porque es peligroso. Y eso es porque la gente desconoce del tema, no saben qué es, y prácticamente esto ha sido la función tanto del contenido que yo he creado. Mi contenido no es tirarle calabaza a las Fuerzas Armadas, que para hacerlo hay muchos temas que yo puedo hablar, pero no hay necesidad de hablar mal de alguien que te da de comer, ¿no? Entonces, mucha gente tiene la perspectiva de ejército, ya ir a combate, y no es así. Y tal vez porque sí tiene a veces esa perspectiva porque no ves lo interno, pues. Exactamente, nada más ves lo que sale en las noticias, que por ejemplo ahorita en la actualidad que en Tijuana ya hay esto y ya mandaron a 500 soldados. Ay, ya van los soldados, van a ir a ponerse, a jalarse las greñas con los chicos malos. Gente, créanme que dentro del instituto, ya sea ejército, ya sea marina, ya sea Guardia Nacional, el personal que es operativo es solo un brazo de las instituciones. Hay muchas oportunidades desde el nivel médico, como lo mencionabas, del nivel de la enfermería también, dentistas, hay veterinarios, hay maestros que enseñan, hasta licenciados tienen, ¿no? Hay licenciados en derecho, créanme que los oficios que menos piensen existen dentro del ejército. O sea, no hay necesidad. Por ejemplo, este elemento que quiere pertenecer a las Fuerzas Armadas, ya depende de él también la perspectiva que tenga y a lo que quiera hacer, porque a lo mejor es que yo quiero andar arriba de una patrulla patrullando y andar en operativos. O sea, ahí también ya entra la forma de pensar de lo que es lo que le inculcaron de ser cristiano y andar en operativos. O si quieres servir a tu país, no hay necesidad de que te subas a una patrulla o a una camioneta del ejército y andar en operaciones. ¿Quieres servir a tu país? Puedes servirlo dentro del ejército. Hay muchas formas. Sí, de hecho, cuando estaba en la prepa, había muchos compañeros que comentaban de
de entrar a ser soldados, a estar en una institución del ejército o marinos. Entonces, marinos o militares, no sé cómo llamarlo. Pero que pensando en entrar, estaban pensando en siempre como el alucín de decir, de traigo una dispara. Eso sí, toda persona que entre en las Fuerzas Armadas va a tener un adiestramiento con armas, porque eso es la razón de ser de un ejército. Pero no quiere decir que siempre vas a andar utilizándola, pues.